la charla de 10 tips imprescindibles para empezar a desarrollar en Drupal. Avisaros que, bueno, que es una charla básica, ¿vale? Básicamente es todo aquello que yo entiendo que cuando empiezas a desarrollar en Drupal, si nadie te cuenta, hace que tu primera experiencia en Drupal sea un poco infierno, ¿vale? Pues por lo menos que si queda grabado alguien pueda verlo y todos los que estáis aquí, si hay alguien que está empezando, pues que diga, ¡ah! ¿Vale? Esos son los momentos que un poco se buscan. Bueno, yo me llamo Álvaro, trabajo en FrontID, hago backend sobre todo, y bueno, tengo que agradecerles que me permitan venir a este tipo de eventos, que me paguen viajes, alojamientos, todas las cosas, así que muchas gracias si me estáis viendo. Y bueno, vamos a entrar en harina para no entretenernos. Hay un tip cero antes de los otros 10 que vamos a ver, y es que, aunque los drupaleros vayamos con camisetas de propaganda, llevemos riñonera de vez en cuando y estas cosas, no estamos locos, ¿vale? Trabajamos con Drupal y somos felices con lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Pues que todos aquellos momentos de es que esto es, es decir, esto es una mierda, esto tal. Cuando llegamos a esos momentos, muchas veces lo que ocurre es que no lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo como las cosas están pensadas para que se hagan. ¿De acuerdo? Lo típico. El frontend que está cansado de borrar la caché. Antes me contaba Ángel, uno que está por aquí, que al principio, para que no le agregara los ficheros de CSS y JavaScript, se metía al sistema de ficheros y los borraba manualmente porque lo primero no sabía cómo se hacía para que no te lo hiciera Drupal, y lo segundo no sabía dónde estaba el botón de borrar caché, ¿vale? Pues no estamos locos. A ver, si trabajamos cómodos será porque ese tipo de cosas no es normal que ocurran. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algo no cuadre, cuando algo digas, es que Drupal, yo no entiendo cómo se están haciendo tantas cosas en Drupal si esto no hay quien trabaje con ello, ¿vale? Con Drupal se puede trabajar muy cómodo, eso sí. Tienes que saber cómo trabajar muy cómodo. Si llegas ahí a pecho descubierto y dices, bueno, aquí me da igual, ya improviso, lo normal es que pases un par de semanas muy malas. ¿De acuerdo? Entonces esa es un poco la premisa que tenemos que tener cuando estemos trabajando en Drupal. Que, a ver, que no estamos tontos, que las cosas se pueden hacer muy cómodas, muy rápidas y con un muy buen resultado. Quería empezar hablando de cómo nos tenemos que configurar nuestro entorno de desarrollo, ¿vale? Drupal está preparado para hacer sitios muy grandes, para que escale muchísimo, ¿de acuerdo? Y nosotros en nuestro entorno de desarrollo normalmente no vamos a necesitar esa escalabilidad porque somos un usuario, ¿vale? Entonces normalmente no desarrollamos exactamente igual que cómo se van a poner las cosas en producción. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que tenemos que hacer unos pasitos antes de empezar a desarrollar que nos permita trabajar de una manera cómoda. Me refiero sobre todo a el fichero settings.local.php y el fichero development.services.yaml, ¿vale? Si nosotros nos instalamos nuestro Drupal, lo metemos en nuestra carpeta y empezamos vemos a ver cómo se configura la base de datos. Ah, mira, en este array se pone pum pum y nos ponemos a desarrollar, vamos a tener un Drupal medio preparado para producción, ¿vale? No 100% para producción, pero sí que está más cerca de lo que necesitaremos en producción que de lo que necesitaremos para desarrollo. Entonces, importante localizar esos dos ficheros, ¿vale? Bueno, hay un montón de documentación de cómo se hace esto, pero básicamente tenemos esos dos ficheros ya por ahí en lo que nos bajamos de Drupal de serie, pues los arrastramos a su sitio, normalmente al size default, tendremos ahí nuestro setting.local, ¿vale? Y en el directorio anterior, nuestro development.services.yaml. Eso lo que hace es que nos invalida cachés, ¿de acuerdo? Hace que nuestros twigs no tengamos que andar a reconstruirlos cada vez que toquemos alguna cosa, bien, y nos desagrega el CSS y JavaScript para que no tengamos que andar reconstruyéndolo cada vez que toquemos una línea de JavaScript, es decir, nos hace la vida mucho más sencilla. Y aparte, bueno, pues si necesitamos algún tipo de trazabilidad en cabeceras cuando estamos utilizando services y demás, ¿vale? Yo simplemente os doy la idea, hay muchísima documentación de todo lo que podemos hacer con esto, ¿vale? Pero que sepáis que esto existe y que esto lo normal es usarlo. Importante, el fichero de settings general normalmente viene con la línea que incluye el local comentada. Entonces tenéis que ir a buscarlo para descomentarlo y os viene con toda la documentación diciendo, oye, deja esto aquí al final, ¿vale? Porque esto no deja de ser un include, ¿vale? Deja esto aquí al final y todo lo que vaya ahí dentro va a sobreescribir todas las variables que tenga aquí.
¿vale? Es lógico, pero hay que saberlo. ¿Y qué es lo que hacen estos dos ficheros? Pues el fichero el development.services, que es el que tiene el número 3, que es el que tiene el número 4, le puedes poner ciertas configuraciones. Por ejemplo, este está configurado para que Twig se ponga en modo de depuración, que luego os enseñaré lo que hace, ¿de acuerdo? El auto-reload, que lo que hace es, sabéis que Twig utiliza unos ficheritos de caché, que son PHP realmente, pues lo que hace este auto-reload a true es que cada vez que nosotros cargamos la página nos va a reconstruir todo el sistema de Twig. ¿Qué evitamos con esto? Pues que cada vez que toquemos una plantilla en Twig tengamos que andar dándole a flash caché, porque ya lo tenemos muchas veces cuando no sabemos esto, lo tenemos automatizado, ¿no? Cambio Twig, borro caché, recargo página, ¿no? Pues si me puedo evitar uno de los pasos, al final seré mucho más rápido y si alguna vez se me olvida, pues no tendré los problemas que solemos tener. Entonces es importante saber que esto existe. También podemos desactivar la caché de backend, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Las cachés, el sistema de caché de Drupal es una maravilla, ¿vale? Hace que nuestro Drupal, a pesar de la cantidad de consultas internas que tiene, nuestro Drupal vaya súper rápido. Pero tiene su peligro, ¿vale? Entonces es importantísimo, siempre, 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 aunque desarrollemos con las cachés desactivadas, siempre hay que probar con las cachés activadas, porque nos podemos llevar sorpresitas, ¿vale? Sorpresitas del tipo, en backend genero un valor que se basa en el día de hoy, se cachea esa página, ¿vale? Yo no he tenido en cuenta que eso se va a cachear y mañana en el valor que saco sigue siendo hoy porque esa página está cacheada, ¿vale? Eso pasa mucho, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras cachés, aunque las desactivemos para desarrollar, mucho, mucho, mucho cuidado de siempre, siempre probar con la caché activada, ¿no? En el número 3 tenemos lo que podemos hacer en el setting.local. Lo primero, incluir el development.services.yaml, ¿vale? Porque si no, no funciona, ¿vale? O sea, si no incluimos eso, ya podemos poner ahí lo que queramos en el YAML, que no lo va a tocar. Bien, y bueno, también podemos configurar de otras maneras un poco más explícitas los errores, porque normalmente no queremos que los errores se vean en producción, pero en desarrollo tienen que salir, ¿vale? Todo el tema de las cachés, configurando o sea, realmente este fichero es bastante grande, he contraído los comentarios, ¿vale? Pero bueno, y se pueden hacer muchas más cosas. Pero esto es lo que trae por defecto, ¿vale? Cuando lo instalamos trae ya esto, que con esto ya podemos trabajar bastante cómodamente. Bien. Por ejemplo, cuando tenemos el Twig en modo depuración, o bueno, cuando desagregamos lo primero los CSS, podemos ver en qué CSS está la reglita que nos está fastidiando para que lo que nosotros hemos sobrescrito no se vea bien, ¿vale? Porque si tenemos el CSS todo agregado, tenemos por ahí un fichero temporal y en ese fichero temporal pues no sabemos dónde está cada cosa. Entonces lo vemos todo ya separadito y, importante, en nuestro HTML cuando damos a inspeccionar vemos qué plantilla estamos en cada momento pintando, dónde se encuentra y lo que tenemos arriba son todas las sugerencias en las que va a buscar Drupal en el orden que las va a buscar para poder sobreescribirlas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Vemos, estamos con una vista, estamos sobreescribiendo como que nos saca primero el label y después el valor y queremos que lo haga al revés y no sabemos cómo sobreescribimos eso en nuestro tema. Pues con esto podemos buscar qué plantilla se está sobreescribiendo y cómo se debería llamar la plantilla que en nuestro tema para que la sobreescriba realmente. Y están ordenadas por orden de prioridad, ¿vale? Entonces, con esto yo entiendo que el frontend es mucho más cómodo que si no lo sabes. ¿Quién sabía esto? Que levante la mano. Bien, bien. Jolín, hay nivel. Bueno, eso es para empezar a trabajar, ¿vale? Si no configuramos un poquito nuestro entorno, vamos a estar incómodos. Otro punto importante, creo, la estructura del proyecto, ¿vale? Si nosotros vamos a Drupal, nos descargamos Drupal o nos clonamos el core de Drupal y nos ponemos a trabajar, lo normal es que tengamos un problema. ¿Por qué? Drupal 8, normalmente exportamos la configuración con CMI, la exportamos a ficheros. Bien, oye, qué chulo. Pero esos ficheros no deberían estar dentro de lo que es la estructura de nuestra web, ¿no? Es decir, lo que va a servir nuestro Apache o nuestro Nginx o lo que sea que esté sirviendo, no debería tener acceso a todos esos ficheros de configuración, porque puede llegar alguien, ponerlo en el navegador, descargárselo y vamos a tener un problema, ¿vale? O bueno,
los podemos quitar de ciertas maneras para que nuestro servidor no los coja, pero por ejemplo, los vendors tampoco deberíamos dejar que nadie acceda a ellos, a los ficheros de Composer, porque van a ver qué versiones tenemos, pueden explotar ciertos agujeros de seguridad si existen. Entonces, ¿qué es la tendencia que ocurre muchas veces? Pues bueno, empezamos, nos descargamos el directorio de donde está el Drupal, empezamos a currar ahí y de repente nos damos cuenta que hubiéramos necesitado un nivel anterior de carpetas, pues para tener en una carpeta la configuración, en otra carpeta los parches, el Composer, tal, y bueno, nos empezamos a currar una arquitectura de proyecto a nuestra medida y vamos solucionando problemas según surgen. Pues, ¿qué ocurre? Que tenemos ya alternativas hechas, ¿vale? Entonces, en vez de empezar peleándonos con el mundo y solucionando los problemas según nos van surgiendo, yo lo que os aconsejo es que cojáis o Drupal Project o VLT de Akia, que tiene ya casi todos los problemas que nos vamos a encontrar resueltos, ¿vale? Y que mucho mejor dedicar un par de días a estudiar cómo funcionan estas dos alternativas que ir poco a poco encontrándonos problemas, resolviendo problemas, porque a la larga vamos a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Y son soluciones que están mantenidas por la comunidad, que funcionan perfectamente y que están súper contrastadas, ¿vale? Entonces, Drupal Project es libre, como aquel que dice, está en GitHub y no hay ninguna empresa así que lo encabece. VLT lo está desarrollando Akia, se integra súper perfectamente con su cloud de despliegues, por si queréis pagar el hosting allí, pero si no, no pasa nada, podéis simplemente no utilizar los conectores. También utiliza Lightning, que es el perfil de instalación que recomienda Akia. También podéis no usarlo, pero lo que tenéis es un sistema de carpetas perfectamente preparado, ¿vale? De VLT, a mí personalmente me gusta mucho todo el sistema de generación de artefactos. ¿Qué es el sistema de generación de artefactos? Vamos por el principio. Pues cuando yo estoy desarrollando mi web, genero todo el código que debe ir a producción y en vez de desplegar directamente todo del Git, pues genero todo un paquetito de ficheros, que eso es lo que tiene que ir a producción, donde está ya todos los vendors del Composer, todos los módulos contribuidos, lo que yo he escrito y la configuración directa para ser desplegada, ¿vale? Pues con VLT tienes una línea de comando que dice VLT generar artefacto y se pone aquello a resolver dependencias, a preparártelo todo para producción, pum, y te lo deja en la carpeta deploy para que eso sea lo que despliegues. Lo puedes hacer desde tu local a mano, puedes tener un Jenkins, puedes utilizar un sistema de despliegues el que te dé la gana, pero ya tienes una gran parte del trabajo hecho. También, Drupal Project creo que de serie no viene preparado para hacer test automáticos, pero hay un fork de Peter Frentzen que viene ya con esa integración hecha, ¿vale? Entonces, si vais a hacer test automático, ese fork os viene ya todo preparado con una carpetita de test, para los test unitarios, para los test de integración que vayáis a hacer con utiliza BigHat, ¿vale? Ya solamente para que escribáis los tests, cambiéis el fichero de configuración, dais al comando de ejecutar test y se ejecutan los tests. Y no tenéis que andar montando nada porque viene ya todo montado y todo incluido para que solamente instaléis y ejecutéis. Entonces yo tiraría por una estructura de proyecto ya hecha, ¿vale? Cosa común, cuando se empieza a hacer un proyecto en Drupal, te descargas de Drupal.org el Drupal y ahí empiezas a meter cosas y de repente te das cuenta de que eso no es suficiente para hacer un proyecto pues, seguro, grande, escalable y demás. Entonces yo, antes de empezar con un proyecto sin una estructura predefinida, miraría estas dos alternativas. ¿Que no cuadra? Pues bueno, pues busco otra o me la hago. Pero en el 99% de los casos esto os va a ahorrar muchísimo trabajo. Bueno, ¿qué ocurre muchas veces cuando aplicamos parches? Bueno, como es una charla introductoria o para un nivel principiante, normalmente tenemos módulos contribuidos, tenemos el core y hay veces que hay que aplicar parches, pues porque se ha encontrado un problema de seguridad o algo funciona mejor de cierta manera y hay parches que muchas veces están ya subidos a Drupal.org, nada más que para aplicarlos, y hay que aplicarlos sobre los módulos contribuidos. ¿Cómo se aplican bien los parches? Aquí tengo un ejemplo de la vida real. Bueno, se aplican con el fichero de Composer, ¿vale? Hay maneras de utilizar un fichero de Composer independiente solo con los parches y tal, pero bueno, aquí lo he cogido en el fichero de Composer general.
Y esto es un proyecto real, ¿vale? Y me he encontrado que hay dos parches que son dentro de panels, el segundo y el tercero, que no hace referencia a qué issue es en la que está hecho ese parche. Bueno, los parches normalmente están todos contribuidos, ¿vale? Pero siempre es importante poner el número de issue en la descripción, porque si veis el segundo, yo no sé dónde está ese parche, veo el fichero que se está aplicando, perfecto, se aplica, funciona, pero yo no tengo manera de saber, cuando ese parche no aplique por cualquier cosa, dónde puedo encontrar la siguiente versión que aplique, qué problema está intentando resolver, ¿vale? Porque a lo mejor está intentando resolver un problema que ya no necesito. Entonces, siempre cuando apliquemos parches es importante documentarlo, de manera que pongamos el número de issue de Drupal y bueno, y ya está. Y después ya sí ponemos el fichero. Podemos meter parches en nuestro sistema local. Si os fijáis, por ejemplo, BLT tiene una carpeta patches para meter los parches, ¿vale? Entonces, mi recomendación, los parches, lo normal es contribuirlos. Si encontráis algo que no funciona y no existe ya la issue creada en Drupal, crear la issue, decir qué pasa, y si hacéis un parche, subirlo, porque ahí lo van a revisar y ese parche va a tener una mantenibilidad. En algún caso que puede darse, ¿vale? A mí me ha pasado algunas veces que hay cosas que no deben ser contribuidas, pero las necesitas, ¿vale? Me voy a un ejemplo claro. En JSON API hay un límite de 50 elementos que no te puedes traer más de esos cuando haces una consulta, ¿vale? Eso se hace por rendimiento y por un montón de historias. Pero si yo sé que lo que yo me estoy trayendo con JSON API es pequeñito, en ese caso, y necesito más de 50 porque sé que eso no va a escalar y necesito que en vez de 50 se traiga 100, ¿vale? Pues eso es un parche que no debería contribuir, porque cuando el mantenedor ha decidido que eso tiene que ser 50 es por algo, pero si yo estoy seguro de que en mi caso pueden ser 100, ese parche no lo debo contribuir, pero no voy a hackear el módulo solo para cambiar ese número. Me hago un parche, lo meto en la carpeta de parches, lo documento en el JSON y lo aplico, ¿vale? Pero es importante, sobre todo esto, documentar y poner el número de issue, porque no siempre va a venir en el fichero. Hay una convención que dice que sí, que hay que ponerlo, pero si os fijáis no siempre lo pone. Y aquí también viene otra pregunta, en el repo, ¿qué se ignora? ¿Vale? Yo me encuentro muchos proyectos que en el repo se mete todo, ¿vale? Es decir, módulos contribuidos al repo con un sistema de versiones, el directorio vendor, también todo el sistema de versiones. ¿Y eso qué es lo que al final lleva? Ahí mi recomendación, ¿vale? Opiniones para todos los gustos y habrá quien opine lo contrario. Pero normalmente yo recomiendo solamente meter en el control de versiones aquello que hemos escrito nosotros o que es específico para el proyecto o lo que es específico para el proyecto. Los módulos custom, el tema custom, la configuración, el JSON el composer.json y el .log, ¿vale? Y todo lo que es específico para el proyecto. ¿Por qué comiteamos el JSON.log? Porque ahí están las versiones perdón, ahí están las versiones de lo que tenemos instalado. Nosotros podemos decir, oye, necesito un Drupal core de más de la 8.6. Perfecto. Pero y eso está en el composer.json. Pero en el .log tenemos qué versión exacta se ha instalado. Entonces, todos los demás que se vayan a instalar el proyecto, cuando hacen un composer install, van a tener exactamente las mismas versiones de todo. Y no nos volvemos locos. Entonces, lo normal en un proyecto es que haya uno que haga los composer updates y los demás hacen composer install, ¿vale? O por lo menos que cada vez que se vaya a hacer un update del composer, avise, oye, que voy a hacer un update del composer, porque pueden fallar cosas y podemos tener que testear seguridad y muchas historias, ¿vale? Entonces, normalmente ignoramos todo lo que vayamos a poder construir con un composer install. Todo eso yo lo sacaría del repo. ¿Lo podemos meter en el repo? Podemos, pero nos va a generar unos commits así de grandes cuando realmente lo que hemos cambiado ha sido una línea, hemos subido una versión, ¿vale? Las credenciales, mi recomendación es que no las metáis, ¿vale? Hay un módulo, por ejemplo, el módulo passwords o key, no me acuerdo ahora, luego lo tuiteo, que nos permite sacar credenciales a un fichero externo. Gracias. Que nos permite sacar credenciales a un fichero externo y ese fichero meterlo en una carpeta y cuando montemos un entorno simplemente meterlas ahí.
¿vale? Yo nunca comitearía credenciales porque nunca sabemos cómo van a cambiar las cosas y demás. Y además, normalmente pueden ser credenciales diferentes para staging que para producción y demás. Entonces, normalmente lo sacaría. Y importante también no meter en el repo, o yo no metería en el repo lo necesario solo para desarrollo, ¿vale? Lo normal, o lo que yo recomiendo es tener una configuración especial para desarrollo que necesitáis Devel, que necesitáis, yo qué sé, algún módulo para depurar Twig, cualquier cosa de esta que es solo para desarrollo, yo no lo metería en el repo porque lo vais a ir llevando a producción y más allá, y yo lo sacaría del repo. Bueno. Mi opinión es que también es importante tener unos mínimos test automáticos, ¿vale? Con VLT o con Drupal Project nos lo pone muy fácil para empezar a escribir test. Un test con Behat es fácil de escribir y una vez que te acostumbras a escribirlo es bastante rápido, ¿vale? Los tiempos de los test, oye, es que esto nos va a suponer un tiempo, tal. Yo creo que escribir test solamente te supone más tiempo si no pruebas los proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Cuando pruebas, normalmente, si tienes en un Drupal, tienes usuarios anónimos, el editor y el administrador. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que estamos validados como administrador, se nos olvida poner permiso y las cosas no están bien. Oye, en mi local funciona, no es que se te olvida poner permiso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que tener un navegador con anónimo, otro navegador con editor, otro navegador con admin, que es el que vamos a utilizar nosotros pues, para hacer nuestras vistas, nuestros tipos de contenido y demás. Pero oye, a veces tienes más roles, 3 navegadores es normal que tengamos y si nos ponemos con sesiones privadas al final, bueno, pues podemos, pero imaginaos que tenemos también supervisores de contenidos, que tenemos también el típico usuario que es casi administrador, pero no, todo eso tenemos que hacer pruebas cada vez que hagamos funcionalidad con ellos y andar logueando y deslogueando es un rollo. Entonces, hacer test automáticos con Behat, con Nightwatch, cualquier tecnología de estas nos va a favorecer a hacer pruebas de una manera mucho más rápida y a la larga ahorramos tiempo. ¿Vale? Con VLT es entrar a una carpeta, cambiar 4 credenciales y ya tenemos el Behat corriendo. No necesitamos un Jenkins, ¿vale? Viene bien, sí, pero no lo necesitamos. Podemos correr los tests en nuestro local, ¿vale? Que en nuestro local podemos hacer muchas cosas. Entonces, antes de hacer un deploy o antes de hacer un push, podemos correr los tests en nuestro local, ¿vale? No necesitamos un sistema de integración continua enorme para poder correr test y poder tener unos test mantenidos. Entonces yo intentaría tener unos mínimos test automáticos, aunque solamente sea que me entre en la página de inicio y me mire si me está dando aquello un error 500, ¿vale? Ese test ya nos lo da cualquier, tanto Drupal Project como VLT, y lo podemos correr, y por lo menos podemos correrlo antes de desplegar nada a producción, porque a lo mejor tenemos una pestaña abierta que no es, o cualquier cosa, y nos pensamos que funciona, se nos ha olvidado un punto y coma, y estamos desplegando un pantallazo blanco. Bueno, sus temas, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar en Drupal, también pasa mucho al principio. Me bajo un tema base, me pongo a hacer mi CSS sobre ese tema. ¿Qué pasa? Que luego actualizo el tema sobre lo que he estado tocando y me cargo todo lo que he hecho, ¿vale? En el mejor de los casos, me cargo los ficheros donde incluyo todo lo que he hecho. Eso en el mejor de los casos. Pues, importante, antes de empezar a hacer cualquier cosa de theming en Drupal, tenemos que hacerlo en nuestro propio tema. Hacer un subtema es tan sencillo como el cuadro de la izquierda, ¿vale? Hacemos un ficherito, .info.yaml, decimos, este es mi tema, y si os fijáis, al final pone tema base, classy. Ya tengo mi subtema en el que puedo hacer lo que yo quiera y voy a heredar todo lo que traigo de classy. Bien, y después, bueno, pues lo puedo customizar, le puedo meter sus propias librerías, le puedo meter sus propias regiones, es decir, le puedo hacer lo que yo quiera. Ya es mi tema, pero parto de todo lo que tiene el tema padre. Y de esa manera, si se actualiza el tema padre, no toco nada de mi tema. Esto es lógico, pero ¿quién alguna vez en su vida al principio ha hecho theming sin hacer un subtema? Que levante la mano. O sea, todos lo hemos hecho. ¿Vale? Y el que diga que no, a lo mejor ha tenido mucha suerte. Bueno, para temas de frontend, las libraries. Es muy cómodo buscar oye, aquí dónde se incluye el CSS, dónde se incluye el JavaScript. Aquí, mira, la cabecera esta, tal. Pues hago yo aquí un include, busco dónde está y lo incluyo, ¿vale?
Eso parece cómodo, ¿no? Y cuando empiezas a desarrollar en Drupal, pues muchas veces dice, ¿aquí dónde se está incluyendo esto? Aquí, pues ahora incluyo aquí mi Bootstrap, incluyo aquí el CSS que estoy haciendo, tal. ¿Y qué es lo que estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo varias cosas. Lo primero es que si no utilizo libraries, todo el sistema de agregación de CSS y JavaScript no va a funcionar. ¿Vale? ¿Qué es el sistema de agregación? Pues que nos sirva el JavaScript en un solo fichero. ¿Vale? Todo eso que nos dice Google que tenemos que hacer para que nuestra página vaya rápida, nos lo estamos cargando. ¿Vale? Porque Drupal lo que hace es que, mira, todos los JavaScript y todos los CSS que se están incluyendo, te los mete en un paquetito, te quita comentarios, te lo comprime y te lo da para que vaya todo aquello mucho más rápido. Pero si no le decimos a Drupal, de alguna de las maneras que Drupal tiene establecida, que no son solamente los libraries, ¿vale? Pero bueno, los libraries es normalmente lo que utilizamos cuando estamos haciendo temas y módulos. Si no le decimos a Drupal a su manera que estamos metiendo eso, pues Drupal no lo sabe. Drupal nos saca la línea en la que se incluye el JavaScript y ya está. Entonces nos cargamos la agregación. ¿Es grave? Depende de lo que queramos optimizar, pero lo óptimo es utilizar las libraries. Más cosas, ¿vale? Además de eso, si no estamos utilizando una library, imaginaos estamos haciendo un módulo y en ese módulo metemos un JavaScript, ¿vale? Y ese JavaScript lo queremos sobreescribir en nuestro tema, porque le queremos meter alguna cosita más, ¿vale? Si no utilizamos un sistema de los que nos da Drupal, libraries es uno de ellos, hay más, pues no podemos sobreescribirlo de una manera elegante, tenemos que andar haciendo alguna pequeña ñapilla, ¿no? Y si utilizamos lo que nos da libraries es sencillo. Abajo, bueno, lo primero que tenéis es cómo funciona, cómo se hace un fichero de libraries. Importante, cuando tengáis dependencias, por ejemplo, si estamos utilizando jQuery, meterlo como dependencia. ¿Por qué? Porque esto cuando estéis como admin funciona muy bien si no metéis la dependencia. Pero cuando no estáis como admin, cuando estéis como anónimo, Drupal puede que nos incluya jQuery, aunque lo esté usando. ¿Y qué pasa? Que no funciona. Entonces, si estáis utilizando alguna cosa del core, metedlo como dependencia, a pesar de que posiblemente cuando estéis desarrollando, si no lo metéis, funcione. Porque puede ser que no funcione. A mí me ha pasado, ¿vale? Y si me ha pasado a mí, supongo que no seré el único que le ha pasado. Bien. ¿Y cómo hacemos? Pues podemos sobreescribir librerías que ya existen, podemos sobreescribir un único fichero, lo típico, ¿vale? Tengo un fichero de JavaScript que me está metiendo unas pestañas del editor que no funcionan como yo quiero. ¿Puedo sobreescribir ese fichero? Sí, claro. Con un library override y digo, mira, este fichero que se llama, en este caso, view spa/init, quiero que me des el de mi tema. Y ya lo copio en mi tema, modifico lo que yo quiera y me va a servir ese. Y ya lo sobreescribe Drupal. O puedo sobreescribir una librería entera. ¿Vale? Pero si no incluimos nuestro JavaScript, nuestro CSS, como dice Drupal que lo hagamos, no vamos a poder tener estos mecanismos. Bueno, cuando metamos JavaScript, otra cosa que pasa mucho es que tenemos problemas con todas las cosas que cargamos con Ajax. Por lo menos a mí me ha pasado, ¿vale? Que metemos con Ajax una ventana emergente y tenemos alguna cosa hecha con jQuery para que se haga en el window load, pero como eso solamente ocurre cada vez cuando refrescamos la página, pues todo lo que ocurre una vez que se ha entrado en la página no se ejecuta. Pues Drupal nos da un sistema para que todo lo que se cargue con ventanas modales, es decir, pues el típico añadir un nuevo campo, que eso se carga con JavaScript, ¿vale? Si lo metemos con esta estructura de behavior, sí que nos lo va a ejecutar, ¿vale? Porque muchas veces nos volvemos un poco locos, ¿vale? Pues a ver si, bueno, con el evento on de JavaScript, para que me esté cargando un poquito más el DOM, mi página en el navegador vaya un poquito más lenta, cuando Drupal, su sistema de behavior ya nos permite reejecutar todo lo que pongamos dentro de los behaviors cada vez que metamos algo que se esté cargando con Ajax, ¿vale? Hay mucha documentación sobre esto. Partes así más importantes, en el context está la página que se ha cargado, o sea, todo lo que se ha cargado. Ahí tenemos nuestro DOM, sobre el que podemos hacer las consultas que queramos para manipular. Y en el settings podemos pasarle variables directamente desde el backend de Drupal para que podamos utilizarlas en nuestro JavaScript, ¿vale? Entonces, cuando en JavaScript nos estamos volviendo locos porque hay cosas que no funcionan, es que no sé qué, ¿cómo hago para volver a cargar tal?
existe ya un mecanismo, ¿vale? No nos volvamos locos. Lo digo porque a mí me ha pasado, ¿vale? Y a alguno que esté en esta sala sé que también. Bueno, vamos corriendo. En Twig, ¿vale? Bueno, primero autoría, esta parte la he pillado de un vídeo de Capinet, de Marcelo. También nos pasa mucho cuando estamos haciendo theming, que en Twig no sabemos qué variables podemos usar y cuáles no. Y al final nos volvemos locos, nos podemos hacer ahí bar dump, para que nos saque aquello unos chorizos bastante considerables, y al final más o menos intuimos cómo se puede llamar, ¿no? Tal. Hay módulos que nos permiten utilizar Xdebug. Bueno, una cosa que no he dicho, cuando estéis desarrollando en Drupal, que me lo ha dicho antes también Luisma, si gastáis un ratito en tener el depurador funcionando, que podéis depurar, que no tengáis que andar poniendo print, estoy aquí, y nombres de las variables y tal, se gana mucho tiempo si tenéis el depurador funcionando bien, ¿vale? Es decir, invertís tiempo en eso y tenerlo ya funcionando porque lo vais a agradecer el segundo día, ya lo habéis amortizado. ¿Y cómo hacemos para depurar nuestras plantillas Twig? Hay módulos, ¿vale? Tenemos Twig Xdebug, que nos permite poner entre llaves breakpoint y nos abre para ahí otro fichero y tenemos todas las variables que podemos utilizar, pero hay otra aproximación que es depurando la caché de Twig, que con PHP Storm es súper sencillo. Nos vamos aquí a esta ruta, ¿vale? Dentro de lo que son las settings, Language and Frameworks, PHP, Debug, Templates, Twig Xdebug, y buscamos dentro de nuestro proyecto dónde mete Twig sus ficheros de caché de PHP, ¿vale? Que están normalmente aquí dentro de Sites Default Files, PHP Twig, ¿vale? Pues simplemente le decimos eso a PHP Storm. Importante tener la caché dentro de nuestro services.yaml, tener la caché a true, ¿vale? Porque si no le decimos a Drupal que utilice caché, no va a generar estos ficheros de caché. Podemos poner también a true el auto-reload para que nos lo genere todos esos ficheros cada vez que recarguemos la página y de esa manera no tengamos que estar limpiando caché cada 2×3. Y una vez que hacemos esto, podemos poner breakpoints. Normalmente, esto es un fichero, esto es un proyecto real, ¿vale? Podemos poner breakpoints normalmente en nuestras variables en nuestro Twig, y tenemos todas las variables que tenemos, ¿de acuerdo? Dentro del context van a estar las variables que vamos a poder utilizar sin problemas, y aquí tengo mi array con mis cositas para poder imprimir, ¿vale? Esto se puede hacer de más maneras, bueno, podemos poner breakpoint en los preprocess y demás, pero para mí esta manera es súper cómoda cuando estamos haciendo theming, que muchas veces no sabemos qué podemos usar y qué no. Aquí está todo lo que podemos usar. Hay un montón de gente dispuesta a ayudar, ¿vale? Todos hemos pasado por los primeros pasos, por esto no sé cómo se hace, esto no tiene sentido, y tenéis tanto... Hay un canal en Rocket Chat de Drupal donde la gente ayuda, y sobre todo cuando es alguien nuevo se pone mucho empeño en que nadie esté perdido al principio, ¿vale? Está enlazado en 1000 sitios, ¿vale? Incluso en Telegram también muchas veces se pide ayuda, y si no te dan el enlace para que entres donde sea. En la cola de issues de Drupal.org, cuando estáis usando un módulo, ¿vale? Una de las categorías que tenéis para poner una issue es necesito ayuda, ¿vale? Y muchas veces te contestan. Y bueno, sobre todo venir a Drupal Camps, ir a los meetups y demás, cuando alguien tiene alguna duda, pero no seáis tímidos en preguntar, ¿vale? Porque nadie nace sabido y después nadie lo sabe todo. Todos aprendemos todos los días cosas. Y si puedes ayudar a alguien, pues mira, eso que te llevas. Entonces es importante buscar ayuda a la comunidad, que todos hemos preguntado, todos hemos aprendido, y los que nos dedicamos a Drupal y solamente hacemos Drupal, al principio no teníamos ni idea de Drupal, ¿vale? Y al final tampoco tengo yo claro que mucho también. Bueno, las imágenes que he usado, voy a colgar la presentación, entonces, bueno, cualquier pantallazo que queráis lo vais a poder coger, luego lo tuiteo. Y si alguien tiene alguna pregunta, creo que vamos en tiempo. Sí. Al principio dijiste, algo así, como que no sería conveniente, yo entendí cómo hacer
commit del Composer, porque así verían las versiones que tenemos. Pero luego, no sé, luego he entendido como que sí, entonces no sé si diferencia lo que es desarrollo con lo que es público o... Sí, a ver, a lo mejor no me he explicado. Yo creo que hay que comitear el composer.json y el .lock, que es nuestro guión de todo lo que tenemos instalado y las versiones de lo que tenemos instalado. Eso sí, eso va comiteado para que cuando hay dos personas en el mismo proyecto, todos al hacer un composer install tengamos lo mismo. Lo que yo creo que no hay que instalar, que no hay que comitear, son el vendor, el directorio vendor con todo lo que hay dentro, que hay, puede haber cualquier cosa, ¿no? Y los módulos contribuidos, tampoco. Lo suyo es, perdón, lo suyo es que todo eso esté ignorado para que, por ejemplo, si tenemos que aplicar un parche, lo apliquemos con Composer, ¿vale? ¿Por qué? Si yo sé que si yo toco el código de un módulo contribuido y hago el commit, eso va a ir a producción, a lo mejor en un momento de aprieto y de tengo prisa lo hago y luego eso no queda en ningún lado, cuando se actualiza el módulo algo revienta, ¿vale? Eso pasa, yo lo he visto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos que comitear y tener en el repo los guiones, es decir, composer.json y el lock, pero no todo lo que se genera a partir de eso. Porque si yo sé que cuando yo haga el commit, si he tocado lo que no tengo que tocar, es decir, si he tocado el core, si he tocado un módulo contribuido y tal, si yo sé que eso vaya al proyecto, pues a lo mejor en algún momento estoy intentando hacerlo. Ahora, si yo sé que yo puedo hacer mi local misa, pero cuando haga el commit y el push, eso no lo va a ver nadie, pues me obligo a hacerlo de una manera, creo que más ordenada. Yo estoy dando mi opinión, ¿vale? Es decir, todo es discutible. Si alguien opina lo contrario, decirlo, ¿vale? Que aquí nadie tiene la razón. ¿Alguna cosita más? Una de opinión. Trabajo en proyectos en los que se sube los CSS y JS directamente y en los que no, porque se autogeneran en el proceso de despliegue. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Lo comiteas, no lo comiteas, depende del proyecto? Yo soy de la opinión de que todo lo que se genere, o sea, si tú utilizas SAS o utilizas un Pattern Lab que te hace un build de todo eso, yo soy de la opinión que eso se debe hacer cuando estás construyendo el artefacto, ¿vale? Que por ejemplo BLT te lo hace. O sea, BLT cuando tú haces un artifact build ya te da el mecanismo tú le dices dónde se tiene que enganchar para generarte los CSS, entonces tú ignoras el CSS, ignoras todo eso y ya está. Y porque si tú estás tocando CSS con un SAS, tocas una línea, pero me estás cambiando el punto map y me estás cambiando el punto CSS, que es así de grande, y yo lo toco también, vamos a tener un conflicto seguro. Y vale, que se resuelve haciendo otro build, pero ya te crea un poco de inseguridad, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es todo lo que se genere, el CSS que se genera a partir del SAS, no comitearlo. Eso se tiene que, cuando estás construyendo el artefacto, es cuando se tiene que generar y cuando eso ya es lo que se despliega, ¿vale? Pero que nadie sepa, igual que el punto map, ¿vale? El punto map no debería llegar a producción, ¿vale? Y para que no llegue a producción, pues yo creo que no debería comitearse. ¿Alguna duda más? De todas maneras, bueno, como vamos regular de tiempo, tenéis mi Twitter, preguntadme si me veis, me preguntáis, y si me tenéis si alguna de las cosas que he dicho no estáis de acuerdo, por supuesto que la hablamos, que todos estamos aquí para aprender. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos por aquí.